Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas sobre su origen. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se formó todo lo que nos rodea? La Biblia ofrece una respuesta fascinante, el relato de la creación en 7 días. Un proceso extraordinario que dio forma a la tierra, los cielos y la vida misma. ¿Pero es esto una historia real o un mito que ha perdurado a lo largo de los siglos? Hoy vamos a explorar no solo el relato bíblico, sino también lo que la ciencia, la historia y la cultura tienen que decir. Prepárate para un viaje que te hará cuestionar lo que creías saber. Día 1. La luz en la oscuridad, simbolismo o ciencia. En el relato de la creación, el primer acto de Dios fue generar la luz y separarla de la oscuridad. Hágase la luz es una frase profundamente conocida, que evoca imágenes poderosas de un mundo en su estado primordial, vacío y sin forma, hasta que la luz irrumpe como el primer signo de orden. Para muchos creyentes, este es el momento en que la voluntad divina comenzó a dar forma al universo. Pero si cambiamos de perspectiva, podemos ver este acto desde el prisma de la ciencia moderna. ¿Podría este momento ser una representación simbólica del Big Bang, el evento científico que marca el inicio de todo lo que conocemos? El Big Bang es la teoría más aceptada por los cosmólogos para explicar el origen del universo. Se estima que ocurrió hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, cuando una singularidad increíblemente densa y caliente explotó, liberando toda la energía que daría lugar a las galaxias, las estrellas y, eventualmente, la vida misma. Lo interesante es que, al igual que en el relato bíblico, el primer fenómeno que surgió de esa explosión fue la luz. La radiación de fondo de microondas, que aún podemos detectar hoy, es una prueba de que el universo primitivo estuvo lleno de una luz cegadora. Cuando se compara el Fiat Lux de la Biblia con el Big Bang, las similitudes son intrigantes. En ambos casos, la creación comienza con la luz, el símbolo por excelencia del conocimiento, la vida y el orden. El contraste entre la oscuridad y la luz no solo es físico, sino también metafórico. La luz representa la transición del caos al cosmos, del desorden a la estructura. Este paralelo sugiere que, quizás, el relato bíblico no pretende ser un texto científico, sino una interpretación poética y simbólica de eventos que la humanidad ha buscado comprender desde sus inicios. Si nos detenemos a reflexionar, ambos relatos, el bíblico y el científico, parecen responder a la misma necesidad humana, encontrar un origen, un comienzo que explique por qué el universo es como lo percibimos. Pero aquí es donde las diferencias comienzan a surgir. El relato bíblico presenta una narrativa ordenada, donde la creación sucede en 7 días claramente definidos. Por otro lado, el Big Bang es un proceso caótico, en el que las fuerzas gravitacionales, la expansión del espacio y las reacciones nucleares jugaron un papel crucial en la formación del cosmos. El hecho de que la luz fuera lo primero en aparecer, tanto en el relato bíblico como en la ciencia, es significativo. Antes de la luz, no había nada que pudiéramos percibir. Los científicos creen que, antes del Big Bang, el universo era una sopa de partículas subatómicas demasiado calientes y densas como para formar estructuras. Pero cuando la temperatura empezó a bajar, los fotones, partículas de luz, finalmente pudieron moverse libremente, haciendo que el universo fuera visible por primera vez. En términos bíblicos, este podría ser el momento en que la oscuridad fue separada de la luz. Aquí es donde la ciencia moderna ofrece detalles fascinantes. Según la teoría del Big Bang, pasaron unos 380.000 años después del evento antes de que la luz pudiera viajar libremente por el espacio. Este fenómeno es conocido como el desacople de los fotones y es el origen de la radiación de fondo de microondas que aún podemos observar. Antes de este momento, el universo era un lugar opaco y oscuro. ¿Es posible que el relato bíblico de la creación esté refiriéndose, de manera simbólica, a este instante en que la luz rompió la oscuridad primordial? Desde una perspectiva científica, la luz es fundamental para la vida y la comprensión del universo. Sin ella, no podríamos observar las estrellas, entender la física cuántica, ni mucho menos existir. Pero en términos filosóficos y teológicos, la luz tiene un significado mucho más profundo. Representa la claridad, el entendimiento y la revelación. En muchas religiones y culturas, la luz es vista como la manifestación de lo divino. Este simbolismo refuerza la idea de que la creación no solo fue un evento físico, sino también un acto espiritual.
Al preguntarnos si el relato bíblico y el Big Bang pueden coexistir, llegamos a un punto crucial en el debate entre religión y ciencia. Por un lado, la ciencia busca explicaciones naturales para los fenómenos que observamos, mientras que la religión ofrece una interpretación metafísica del origen del universo. Sin embargo, hay quienes creen que ambas narrativas pueden complementarse, ya que una no necesariamente contradice a la otra. En lugar de verlas como opuestas, podríamos considerar que la ciencia y la religión ofrecen distintas perspectivas sobre el mismo fenómeno. El teólogo y físico Georges Lemaitre, quien formuló la idea del Big Bang, fue un firme creyente de que la ciencia y la fe no eran incompatibles. Para él, el Big Bang no negaba la existencia de Dios, sino que proporcionaba una nueva forma de entender el acto de la creación. Este tipo de pensamiento sugiere que el fiat lux de la Biblia y el Big Bang podrían ser dos maneras de expresar lo mismo, el surgimiento de algo a partir de la nada, el origen de todo lo que conocemos. Volviendo al relato bíblico, la luz es solo el primer paso en la creación, pero es un paso crucial. No solo permite que el mundo se haga visible, sino que establece un patrón. Cada acto de creación trae más orden y estructura al caos original. En la ciencia, observamos un proceso similar. Tras el Big Bang, las partículas comenzaron a formar átomos, los átomos formaron estrellas, y las estrellas dieron lugar a planetas. Este proceso de organización y complejidad parece reflejar, en muchos aspectos, el relato bíblico de la creación. No podemos ignorar que el simbolismo de la luz ha sido fundamental en la historia de la humanidad. En la literatura, la filosofía y la religión, la luz ha sido el emblema del conocimiento y la verdad. En la ciencia, la luz es una herramienta que nos permite explorar los misterios del universo. Así que, ya sea en el relato bíblico o en las teorías cosmológicas, la luz sigue siendo el símbolo más poderoso del origen y del orden. A lo largo de la historia, los relatos de creación han tenido un papel crucial en la identidad de las culturas. El relato de la creación en 7 días no es solo una explicación de cómo surgió el mundo, sino también una narrativa que le da sentido al lugar de la humanidad en el cosmos. Al contrastar este relato con la ciencia, podemos ver cómo ambas explicaciones buscan satisfacer el deseo humano de comprender su origen y su destino. La pregunta de si el relato de la creación en 7 días es realidad o mito no tiene una respuesta definitiva. Para algunos, es un hecho literal, para otros, es una metáfora que explica el origen del universo de manera simbólica. Y para otros, es posible que ambas visiones coexistan. Pero lo que es indiscutible es que tanto el relato bíblico como el Big Bang nos hablan de un comienzo en el que la luz fue lo primero en aparecer, iluminando el camino hacia todo lo que conocemos hoy. El fiat lux y el Big Bang pueden estar separados por miles de años y por enfoques completamente distintos, pero ambos comparten algo esencial. Una profunda fascinación por el misterio de nuestros orígenes y el poder transformador de la luz. ¿Podría ser que la verdad esté en algún lugar intermedio? Eso es lo que cada uno de nosotros debe decidir. Día 2. El firmamento, un mito con consecuencias. En el relato bíblico, el segundo día de la creación se centra en la formación del firmamento, una estructura que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Para los antiguos, este concepto simbolizaba una división clara y precisa en el universo, lo terrenal y lo celestial, lo conocido y lo misterioso. En este día, Dios crea una barrera que separa el caos primitivo, organizando el mundo en 2 planos distintos. Esta imagen del firmamento ha tenido profundas implicaciones en la forma en que las civilizaciones antiguas entendían el cosmos. Para las culturas antiguas, el cielo no era solo un espacio vacío lleno de estrellas y nubes, sino un vasto y complejo dominio de lo divino. Creían que el firmamento era una estructura sólida, casi como un domo cristalino que cubría la tierra. La idea de un techo celestial sostenido por las aguas celestes creó una comprensión del mundo que influyó en la filosofía, la ciencia y la religión de aquellas épocas. Pero, ¿cómo se llegó a creer que el cielo era una barrera física, un firmamento que contenía y protegía al mundo? En la antigüedad, el firmamento no era solo una cuestión de mitología, era una realidad aceptada por muchas civilizaciones. Los babilonios, los egipcios y los hebreos compartían la creencia de que el cielo estaba sostenido por columnas o montañas y que las estrellas estaban fijas en una estructura rígida. Este concepto no era solo simbólico, sino parte de su cosmovisión cotidiana.
Mirar hacia el cielo era observar el dominio de los dioses, un reino que los humanos no podían tocar ni entender completamente. Con el tiempo, la idea de un firmamento sólido y fijo fue absorbida por la cultura medieval. La noción de que el cielo era un domo infranqueable influenció no solo la religión, sino también la ciencia de la época. Durante la Edad Media, la visión aristotélica del universo sostenía que las estrellas y los planetas estaban incrustados en esferas cristalinas que giraban alrededor de la Tierra. Esto refuerza la idea del firmamento como una estructura física que dividía lo terrenal de lo divino, limitando nuestra comprensión del cosmos. El firmamento, en esta visión, no solo separaba las aguas, sino también los mundos. La Tierra, según esta cosmología, estaba en el centro del universo, rodeada por estas esferas celestiales. No solo la religión, sino también la ciencia, creía que el universo era limitado, finito y claramente definido. Y aunque hoy sabemos que el cielo no es una cúpula sólida, la creencia en el firmamento tuvo consecuencias muy reales para los exploradores y pensadores de la época. Durante siglos, esta visión limitada del cosmos afectó la exploración y el progreso científico. Los navegantes, por ejemplo, temían que si se aventuraban demasiado lejos, podrían chocar contra los cielos o llegar a los límites del mundo. La creencia en un firmamento sólido servía como una barrera mental que impedía imaginar un universo más allá de lo visible. La idea de cruzar fronteras celestiales parecía tan peligrosa como adentrarse en los mares desconocidos, plagados de monstruos y misterios. Los efectos de esta visión no se limitaron solo a la exploración. La astronomía, durante mucho tiempo, estuvo condicionada por la creencia en un firmamento físico. Los primeros astrónomos trabajaron bajo la suposición de que las estrellas eran fijas en una esfera sólida, lo que dificultaba avances significativos en la comprensión de la verdadera naturaleza del espacio. Fue solo con el trabajo de Copérnico, Galileo y otros pioneros que comenzamos a cuestionar esta noción y a descubrir que el cielo era mucho más vasto de lo que se había imaginado. A pesar de las limitaciones que la creencia en el firmamento impuso, también nos ofrece una lección importante sobre la evolución del pensamiento humano. Lo que en su momento parecía una explicación razonable del universo, con el tiempo fue desafiado por la observación y el razonamiento científico. El mito del firmamento puede haber sido incorrecto en términos físicos, pero fue un paso crucial en el desarrollo de nuestras ideas sobre el cosmos. La curiosidad humana siempre ha luchado por entender lo que está más allá de lo visible. El concepto del firmamento también nos recuerda que nuestras creencias, aunque profundamente arraigadas, pueden cambiar con el tiempo. En muchos sentidos, la ciencia y la religión han estado en constante diálogo, y la historia del firmamento es un ejemplo claro de cómo las dos pueden influenciarse mutuamente. La teología medieval adoptó la cosmología griega, y la astronomía moderna desafió estas ideas, creando una visión del universo más expansiva y precisa. Al observar el cielo hoy, con telescopios que nos permiten ver más allá de lo que nuestros antepasados jamás soñaron, es difícil imaginar cómo una idea como el firmamento pudo haber limitado nuestra comprensión durante tanto tiempo. Sin embargo, este mito también nos muestra la capacidad humana de adaptación y cambio. A medida que nuestras herramientas y conocimientos crecían, nuestra visión del universo también se expandía, derribando las barreras que una vez parecían infranqueables. El firmamento no solo era una estructura física, era un límite en la imaginación humana. Al creer en su solidez, limitamos nuestra capacidad para soñar con lo que podría haber más allá. Fue necesario romper esa barrera mental y desafiar lo que se creía incuestionable para abrir nuevos horizontes. Y aunque hoy ya no creemos en un firmamento sólido, la lección permanece, los límites del conocimiento están destinados a ser desafiados. El día en que rompimos el mito del firmamento, no solo cambiamos nuestra comprensión del cielo, sino también de nosotros mismos. Nos dimos cuenta de que estábamos en un universo en expansión, lleno de misterios por descubrir. La idea de que el cielo era un techo sólido fue reemplazada por una visión infinita del cosmos, un lugar lleno de estrellas, galaxias y posibilidades. ¿Qué otras ideas, que hoy parecen incuestionables, serán desafiadas en el futuro? Al final, la creación del firmamento en el relato bíblico sigue siendo un símbolo poderoso. No es solo un mito sobre el cielo y la tierra, es una representación de cómo los humanos intentamos dar sentido a lo desconocido. Aunque el firmamento como una estructura física fue desmentido, su legado persiste en nuestra continua búsqueda por entender el universo.
Y en esa búsqueda, siempre habrá más barreras por derribar. El firmamento, tal como lo concebían los antiguos, puede haber sido un mito, pero sus consecuencias fueron muy reales. Limitó el pensamiento durante siglos, pero también preparó el terreno para las grandes revoluciones científicas que vendrían. Hoy, gracias a esos avances, podemos mirar más allá de lo que nuestros antepasados imaginaron y seguimos buscando respuestas a las preguntas que plantearon hace miles de años. El mito del firmamento, como muchos otros mitos antiguos, nos recuerda que nuestras creencias no son estáticas. Pueden evolucionar a medida que descubrimos más sobre el mundo que nos rodea. Y aunque muchas de las ideas antiguas han sido reemplazadas por conocimientos más precisos, siguen siendo una parte vital de nuestra historia intelectual. ¿Qué otras barreras aún quedan por romper en nuestra comprensión del cosmos? Día 3. La tierra y los mares, los primeros atisbos de la vida. En el relato bíblico del tercer día de la creación, Dios separó las aguas y permitió que la tierra seca emergiera. Esta división dio paso al florecimiento de la vegetación, estableciendo el escenario para la vida. Pero cuando examinamos este relato desde la perspectiva de la ciencia, encontramos un paralelo fascinante con la formación de la Tierra en sus primeras etapas. La corteza terrestre, en un proceso lento y poderoso, comenzó a solidificarse mientras los océanos primordiales cubrían gran parte del planeta. Este fue el comienzo de la vida tal como la conocemos. Hace miles de millones de años, la Tierra era un lugar inhóspito, una mezcla de lava y gases volcánicos que poco a poco comenzó a enfriarse. A medida que el vapor de agua en la atmósfera se condensaba, las primeras lluvias formaron océanos gigantescos. Esta transformación marcó un cambio fundamental en la historia del planeta, creando las condiciones necesarias para que la vida emergiera. El relato bíblico de la separación de la tierra y los mares puede parecer un mito, pero sus ecos resuenan en los procesos científicos que entendemos hoy. Los primeros atisbos de vida en la Tierra se dieron en esos océanos primordiales. Los científicos creen que las primeras formas de vida fueron organismos simples, probablemente bacterias, que surgieron en las aguas ricas en minerales. Es en este punto donde mito y ciencia parecen entrelazarse. La narrativa bíblica nos habla de un momento en el que la vida comienza a florecer y la ciencia nos muestra que, efectivamente, la vida tuvo su origen en las aguas de los océanos primordiales. Uno de los grandes misterios de la ciencia es cómo exactamente la vida comenzó en la Tierra. La sopa primordial, una mezcla de compuestos orgánicos que existía en los océanos tempranos, pudo haber sido el caldo de cultivo perfecto para los primeros organismos. Este entorno acuoso era necesario para que las moléculas simples se unieran y formaran estructuras más complejas, el primer paso hacia la vida. Aunque los detalles de este proceso aún se debaten, el agua fue el escenario principal en el que ocurrió este milagro. La ciencia moderna también sugiere que la aparición de la vegetación, tal como lo describe el tercer día de la creación, podría simbolizar el desarrollo de las primeras formas de vida fotosintéticas. Estos organismos, como las cianobacterias, fueron responsables de liberar oxígeno a la atmósfera, creando un ambiente propicio para la vida más compleja. Aquí nuevamente encontramos un paralelismo entre la narrativa religiosa y la evidencia científica. La vegetación en el relato bíblico podría ser una referencia simbólica a estos primeros organismos que cambiaron radicalmente la atmósfera de la Tierra. A medida que la corteza terrestre se consolidaba y los océanos se estabilizaban, la Tierra se preparaba para albergar vida en formas cada vez más complejas. Las primeras formas de vida fotosintética no solo generaron oxígeno, sino que también transformaron el paisaje terrestre. Estos organismos, invisibles al ojo humano, establecieron las bases de los ecosistemas que hoy conocemos. La separación de la Tierra y los mares no solo marcó un cambio físico en el planeta, sino también un cambio biológico trascendental. La vegetación en el tercer día del relato de la creación puede interpretarse también como un símbolo de fertilidad y vida en expansión. Este concepto de la Tierra que se llena de vida refleja la realidad científica de cómo los primeros organismos unicelulares comenzaron a evolucionar y diversificarse. De un ambiente acuoso y simple, surgieron las primeras estructuras biológicas que, con el tiempo, darían lugar a la increíble diversidad de la vida que vemos hoy. La Tierra, al emerger del agua, no solo representa una imagen poderosa de creación en el mito, sino también en la realidad. La separación de la Tierra de los mares permitió que los ecosistemas comenzaran a formarse. Montañas,
valles y llanuras nacieron, esculpidos por la actividad tectónica y el movimiento del agua. Este proceso geológico también se refleja en la narrativa bíblica, donde la tierra aparece por primera vez como un lugar fértil, capaz de sostener la vida. Los océanos, que aún cubren más del 70% de la superficie terrestre, fueron los primeros hogares de la vida. Hoy, sabemos que el agua es esencial para la existencia de cualquier forma de vida, y este concepto no está ausente en la mitología de la creación. El agua, tanto en el relato bíblico como en la ciencia, es el elemento primordial que sostiene y nutre la vida. La vida comenzó en el agua y, desde allí, se extendió hacia la tierra, tal como lo narra la historia de la creación en su tercer día. El tercer día no solo nos habla de la formación de la tierra y los mares, sino también de la separación de lo caótico y lo ordenado. En la ciencia, este proceso tiene su paralelo en la estabilización de las condiciones geológicas y atmosféricas del planeta, lo que permitió que la vida pudiera florecer. La formación de la corteza terrestre fue un proceso que tomó millones de años, pero finalmente creó un hogar estable para los organismos que comenzarían a poblar el planeta. Uno de los mayores descubrimientos en la ciencia es la conexión entre la vida terrestre y los océanos. Las primeras plantas y organismos se desarrollaron en el agua antes de que algunas formas de vida lograran adaptarse a la vida en la Tierra. Este es otro punto de conexión entre el mito y la ciencia. La narrativa de la creación de la vegetación puede ser una representación simbólica del proceso de evolución, donde la vida comienza en el agua y se extiende hacia la tierra. La tierra seca emergiendo de los mares también nos recuerda cómo la tierra ha cambiado a lo largo de los milenios. Los continentes se han movido, las montañas se han alzado y los océanos han retrocedido, todo como parte de un proceso continuo de creación y destrucción. Este ciclo de cambio y renovación es fundamental tanto en la ciencia como en la narrativa mitológica de la creación. La Tierra no es estática, y la vida que alberga está en constante evolución. Hoy, sabemos que los océanos y la Tierra están inextricablemente conectados. Los ciclos del agua, el oxígeno y los nutrientes que fluyen entre la Tierra y el mar son esenciales para mantener la vida. El relato bíblico del tercer día puede haber sido una forma temprana de entender esta interconexión. Aunque la ciencia nos ofrece una explicación más detallada, el mito captura de manera poderosa la esencia de este vínculo entre los elementos. El tercer día de la creación, tal como se narra en la Biblia, puede parecer un mito simple. Sin embargo, cuando lo analizamos a la luz de la ciencia, encontramos que hay una profunda resonancia con los procesos naturales que dieron forma a nuestro mundo. La separación de la tierra y los mares, el florecimiento de la vida vegetal y la evolución de los ecosistemas son aspectos de la historia de la Tierra que coinciden sorprendentemente con la narrativa religiosa. Al reflexionar sobre el tercer día de la creación, podemos ver que este relato no es solo un mito antiguo, sino una representación simbólica de los procesos que dieron origen a la vida en la Tierra. La ciencia y la religión, aunque a menudo en desacuerdo, encuentran puntos de contacto en su búsqueda por entender los orígenes del mundo. Es posible que ambos relatos, el bíblico y el científico, sean diferentes formas de contar la misma historia de creación. Día 4. El Sol, la Luna y las estrellas, el orden del tiempo. En el relato bíblico, el cuarto día de la creación marca un momento crucial, la formación del Sol, la Luna y las estrellas. Estos cuerpos celestes no solo trajeron luz al mundo, sino que también establecieron el orden del tiempo. El Sol gobernaría el día, la Luna iluminaría la noche, y las estrellas serían faros que guiarían a la humanidad. Para las antiguas civilizaciones, estos elementos eran mucho más que simples objetos celestes, eran símbolos de poder, orden y tiempo, y sus movimientos dictaban la vida de los seres humanos. La creación del Sol y la Luna como guardianes del tiempo es un tema recurrente en muchas mitologías. Los egipcios veneraban a Ra, el dios Sol, como el dador de vida. En la antigua Grecia, Helios conducía su carro de fuego a través del cielo, mientras que Selene, la diosa de la luna, recorría la noche en su carro plateado. Para los antiguos, el Sol y la Luna no eran solo fuentes de luz, sino fuerzas divinas que marcaban el paso del tiempo y regulaban el ciclo de la vida. El Sol, fuente de energía y vida en la Tierra, ha sido objeto de fascinación desde tiempos inmemoriales. En las culturas agrícolas, el movimiento del Sol a través del cielo dictaba las estaciones y, con ellas, los tiempos de siembra y cosecha.
Los antiguos observaban los solsticios y equinoccios con reverencia, construyendo monumentos como Stonehenge para marcar estos momentos clave del año. El relato del cuarto día refleja esta comprensión profunda de la importancia del sol en la vida humana. La luna, por su parte, ha tenido una influencia igualmente poderosa en la humanidad. Sus ciclos de fases, de creciente a menguante, han sido utilizados para medir el tiempo desde la antigüedad. Muchos calendarios antiguos, incluidos los chinos, los hebreos y los islámicos, se basaban en los ciclos lunares. Estos calendarios no solo regían las actividades cotidianas, sino también los festivales religiosos y los rituales sagrados, mostrando cómo la luna era vista como una fuerza que conectaba lo humano con lo divino. El cuarto día no solo habla del orden del tiempo, sino también de la separación entre el día y la noche, la luz y la oscuridad. En términos científicos, la rotación de la Tierra sobre su eje y su órbita alrededor del Sol son los procesos responsables de los días y las estaciones. Sin embargo, en el relato bíblico, estas ideas se expresan de manera simbólica, sugiriendo que la luz y la oscuridad no solo son fenómenos físicos, sino también conceptos espirituales que reflejan el equilibrio entre el caos y el orden. La ciencia nos dice que las estrellas son gigantescas bolas de gas en combustión a millones de kilómetros de distancia, pero para las antiguas civilizaciones, las estrellas eran guías en el cielo nocturno, utilizadas para navegar y encontrar el rumbo. Los marineros de civilizaciones como la fenicia y la polinesia dependían de las estrellas para viajar grandes distancias a través del océano. Así, las estrellas también se convirtieron en símbolos de orientación, tanto literal como metafórica, en la vida humana. El relato bíblico también sugiere que el sol, la luna y las estrellas fueron creados para marcar las estaciones y los tiempos sagrados. Esto refleja una realidad que sigue vigente hoy. A pesar de todos los avances tecnológicos, los ciclos del sol y la luna siguen marcando el ritmo de nuestras vidas. El calendario gregoriano que usamos actualmente está basado en el ciclo solar, mientras que muchas tradiciones religiosas todavía siguen los ciclos lunares para fijar sus festividades. A lo largo de la historia, el ser humano ha mirado al cielo en busca de respuestas, inspirando algunos de los primeros estudios astronómicos. La observación de los cuerpos celestes llevó a civilizaciones antiguas como la babilónica, la maya y la china a desarrollar complejos sistemas astronómicos que no solo medían el tiempo, sino que también buscaban predecir el futuro. El cuarto día de la creación podría verse como una representación simbólica de este conocimiento ancestral, en el que los cielos revelaban secretos cósmicos. Hoy, la astronomía ha avanzado enormemente y comprendemos mucho más sobre el Sol, la Luna y las estrellas. Sabemos que el Sol es una estrella entre miles de millones y que la Luna influye en las mareas debido a su atracción gravitacional sobre la Tierra. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, el Sol y la Luna siguen siendo símbolos de asombro y misterio. La manera en que el relato bíblico los asocia con el tiempo resuena con la profunda conexión que la humanidad ha tenido con el cielo a lo largo de la historia. El Sol, como fuente de vida y calor, también está íntimamente relacionado con la supervivencia en la Tierra. Los ciclos solares dictan las estaciones, afectando el crecimiento de las plantas y la disponibilidad de alimentos. En las civilizaciones antiguas, la veneración del sol estaba directamente ligada a la agricultura y la prosperidad. Así, el cuarto día de la creación también podría interpretarse como una forma de reconocer la dependencia de la humanidad en estos ciclos naturales. Por otro lado, la luna no solo regula las mareas, sino que también ha sido asociada con lo femenino y lo cíclico, debido a su relación con los ciclos menstruales. Esta conexión entre la luna y la fertilidad es un tema que aparece en muchas culturas, desde las diosas lunares en la mitología hasta los rituales y celebraciones que honran a la luna llena. El cuarto día, con la creación de la luna, también podría simbolizar el poder de lo femenino y lo cíclico en el universo. El cuarto día no solo nos habla de la creación de los cuerpos celestes, sino también del establecimiento de un orden cósmico. El sol, la luna y las estrellas son más que luces en el cielo, son marcadores de tiempo, orden y estabilidad en un universo que de otro modo parecería caótico. Esta visión del orden cósmico ha influido profundamente en las creencias y tradiciones humanas, dando forma a la manera en que percibimos el mundo que nos rodea. La narrativa del cuarto día también resalta la idea de la simetría en la creación. El sol y la luna se alternan para iluminar el día y la noche,
proporcionando un equilibrio entre luz y oscuridad. Esta idea de equilibrio es central en muchas religiones y filosofías que ven el universo como una armonía entre fuerzas opuestas. Este concepto de simetría cósmica es una representación simbólica del equilibrio que la humanidad busca en su vida cotidiana. A pesar de los avances científicos que nos han permitido comprender mejor el funcionamiento del universo, el Sol, la Luna y las estrellas continúan siendo fuentes de asombro y reverencia. Incluso en nuestra era moderna, cuando las luces de las ciudades nos impiden ver las estrellas con claridad, todavía encontramos un sentido de maravilla cuando miramos hacia el cielo nocturno. Esta conexión emocional con los cuerpos celestes es un legado que trasciende tiempo y cultura. El cuarto día de la creación nos recuerda que, aunque la ciencia ha logrado descifrar muchos de los misterios del cosmos, la humanidad siempre ha sentido una profunda conexión espiritual con el Sol, la Luna y las estrellas. Estos cuerpos celestes, que parecen estar más allá de nuestro alcance, han moldeado nuestra comprensión del tiempo, el orden y el lugar de la humanidad en el universo. ¿Es el relato del cuarto día un simple mito, o es una representación simbólica de la eterna búsqueda humana por entender su lugar en el cosmos? Día 6. La creación del hombre, el pináculo o un simple comienzo. En el relato bíblico del sexto día, la creación alcanza su punto culminante con la aparición del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Para muchas religiones y culturas, este momento simboliza la distinción especial de la humanidad en el cosmos, colocándola en un lugar central dentro de la creación divina. Pero desde una perspectiva científica, este concepto plantea preguntas profundas: ¿cuándo surgieron los primeros seres humanos y qué nos hace especiales? La evolución humana es un proceso de millones de años. Nuestros ancestros primates compartían muchas características con otras especies, pero con el tiempo, ciertos cambios fundamentales nos diferenciaron. Los Homo sapiens, la especie a la que pertenecemos, se formaron después de una larga cadena de adaptaciones, mutaciones y selección natural. Este viaje evolutivo nos ha llevado de ser criaturas que vivían en árboles a dominar la tierra y construir civilizaciones. El relato bíblico dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, lo que ha sido interpretado por muchos como una afirmación de que los humanos tienen una chispa divina. Sin embargo, la ciencia nos dice que compartimos un 98% de nuestro ADN con los chimpancés, lo que sugiere que biológicamente somos más similares a otras criaturas de lo que solemos imaginar. Pero lo que nos distingue verdaderamente son nuestras habilidades cognitivas, nuestra capacidad para el lenguaje, la reflexión y la creación de cultura. A lo largo de la historia, los humanos han intentado comprender su lugar en el universo. La idea de ser hechos a imagen de un ser superior podría ser una manera de explicar nuestras capacidades únicas y nuestra relación con el cosmos. Esta visión de nosotros mismos como algo especial ha influido en la forma en que tratamos a la naturaleza y a otras especies. La humanidad se ha visto a sí misma como la especie dominante, encargada de subyugar la tierra y todas sus criaturas, como el relato bíblico sugiere. Sin embargo, la ciencia nos invita a reconsiderar esta visión de dominio. Si bien hemos desarrollado tecnología, arte, lenguaje y religión, seguimos siendo parte de un vasto ecosistema. Nuestra historia evolutiva está llena de momentos en los que casi nos extinguimos, momentos en los que el equilibrio con la naturaleza era precario. Entonces, ¿somos realmente el pináculo de la creación o simplemente otra especie en constante lucha por la supervivencia? La arqueología y la antropología han descubierto restos de antiguos homínidos, como los neandertales y los denisovanos, que coexistieron con los primeros Homo sapiens. Estos descubrimientos nos obligan a repensar la idea de que fuimos la única especie humana. De hecho, en algún momento, éramos solo una de varias especies de homínidos que caminaban sobre la Tierra. ¿Qué nos llevó a sobrevivir mientras otras especies humanas se extinguían? Uno de los factores clave que parece haber influido en nuestra supervivencia es nuestra capacidad para colaborar y comunicarnos. La creación de herramientas avanzadas, el desarrollo de sociedades organizadas y la transmisión del conocimiento a través del lenguaje fueron avances decisivos. Esto nos permitió adaptarnos a distintos entornos, cazando, recolectando y eventualmente creando la agricultura. ¿Podría esto ser lo que nos hace especiales, en lugar de una chispa divina? Sin embargo, con el desarrollo de la civilización vinieron también las preguntas sobre el propósito de la humanidad. Si hemos sido creados a imagen de un ser supremo, ¿cuál es nuestra misión?
Religiones de todo el mundo han intentado responder a esta pregunta, proporcionando marcos éticos y morales sobre cómo debemos vivir. Pero para algunos, el mero hecho de haber evolucionado junto con otras especies sugiere que la vida no tiene un propósito predeterminado, sino que somos nosotros quienes lo creamos. El relato del sexto día también menciona que los seres humanos fueron creados con el mandato de dominar la tierra y sus criaturas. Este concepto ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Para algunos, significa que tenemos una responsabilidad especial de cuidar el planeta. Para otros, ha justificado la explotación de los recursos naturales y la dominación sobre otras especies. La ciencia ecológica moderna, sin embargo, nos recuerda que no somos dueños de la Tierra, sino sus cuidadores. Las preguntas sobre nuestra naturaleza y propósito continúan evolucionando a medida que avanzamos en la comprensión de nuestra biología y psicología. El descubrimiento del ADN ha revelado mucho sobre nuestra composición genética, pero también plantea nuevas preguntas sobre la conciencia y el alma. ¿Somos simplemente máquinas biológicas, como sugiere la ciencia, o hay algo más profundo que no podemos medir con tecnología? La creación del hombre a imagen de Dios puede también reflejar nuestra búsqueda constante de sentido. Los seres humanos son criaturas simbólicas, construimos narrativas para explicar nuestro lugar en el mundo, ya sea a través de mitos, religiones o filosofías. Estos relatos no solo nos proporcionan consuelo en un universo aparentemente indiferente, sino que también nos ayudan a crear un sentido de identidad y pertenencia. Hoy, vivimos en una era donde la ciencia y la tecnología nos han permitido entender mucho más sobre nuestra naturaleza y el universo en el que habitamos. Pero incluso con estos avances, las preguntas filosóficas sobre nuestra existencia persisten. La creación del hombre en el sexto día plantea una cuestión que sigue siendo relevante: ¿qué significa ser humano? ¿Somos seres divinos, como sugiere la religión, o simplemente el resultado de procesos evolutivos ciegos? Independientemente de cómo interpretemos el relato de la creación, hay algo que queda claro: la humanidad ha alcanzado logros increíbles. Hemos construido civilizaciones, explorado los confines del planeta y el espacio, y hemos descifrado algunos de los misterios más profundos del cosmos. Pero también hemos causado una destrucción sin precedentes, explotando recursos y poniendo en peligro otras formas de vida. Entonces, ¿somos realmente el pináculo de la creación, o somos una especie que aún está aprendiendo a equilibrar su poder con su responsabilidad? La creación del hombre, ya sea vista desde una lente religiosa o científica, sigue siendo uno de los temas más debatidos y fascinantes de la historia humana. Nos invita a reflexionar sobre nuestra naturaleza, nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. ¿Somos los guardianes del planeta o simplemente sus inquilinos temporales? ¿Es nuestro dominio sobre la Tierra un derecho divino o una responsabilidad que aún debemos aprender a manejar? Al final, la historia del sexto día no se trata solo de cómo surgió la humanidad, sino de cómo seguimos buscando nuestro lugar en un universo vasto y enigmático. Ya sea que nos veamos como el pináculo de la creación o como una especie entre muchas, nuestra capacidad para reflexionar, crear y transformar sigue siendo lo que nos distingue. ¿Es esto lo que significa ser hechos a imagen de algo superior? La respuesta a esa pregunta sigue siendo, como el universo mismo, un misterio que apenas comenzamos a comprender. Día 7, el descanso, reflexión o mito de la finalidad. El séptimo día llegó, y con él, el descanso. En el relato bíblico de la creación, después de 6 días de labor creadora, Dios detiene su obra y contempla lo que ha hecho. Pero, ¿es este descanso simplemente el final de una narración, un mito que concluye el ciclo? ¿O hay algo más profundo en esta pausa, una lección sobre la importancia de detenerse y reflexionar? El descanso en el séptimo día no es un simple acto de cansancio. Representa la culminación de un proceso, la transición del caos al orden. Durante los 6 días anteriores, la creación estuvo en constante transformación, la luz fue separada de la oscuridad, los cielos se elevaron sobre las aguas, la tierra emergió de los océanos. Y los seres vivos poblaron la tierra. El séptimo día, en cambio, no es de acción, sino de contemplación. En muchas culturas, el número 7 tiene un simbolismo especial, asociado con la plenitud y la totalidad. Es el séptimo día un recordatorio de que, en algún punto, la creación debe detenerse y debemos aprender a valorar lo que ya se ha logrado. El acto de descansar también es un reconocimiento de los límites. No importa cuán grande sea la tarea o el proyecto, siempre llegará el momento de detenerse, observar y reflexionar sobre lo que hemos construido.
En la narrativa bíblica, este descanso es un ejemplo divino que nos invita a detenernos en nuestras propias vidas y evaluar nuestro camino. Pero más allá de una simple pausa, este día simboliza la importancia del equilibrio. La ciencia también tiene algo que decir sobre el descanso. Los estudios sobre el cerebro y la productividad nos han enseñado que las pausas son esenciales para el aprendizaje y la creatividad. Durante los periodos de descanso, nuestras mentes procesan la información, consolidan recuerdos y permiten que surjan nuevas ideas. ¿Podría el séptimo día ser también un reflejo de este ciclo natural de acción y descanso? En la historia humana, el concepto del descanso del séptimo día ha influido en las culturas y sociedades de todo el mundo. La tradición del sábado, día de reposo, es una práctica que se encuentra en varias religiones, como el judaísmo y el cristianismo. Este día no es solo para descansar físicamente, sino también para nutrir el espíritu, dedicar tiempo a la familia y la comunidad y reconectarse con lo sagrado. Pero también podemos preguntarnos, ¿por qué es tan crucial para nosotros buscar un fin? La narrativa de la creación termina con el descanso, lo que puede sugerir que todo proceso tiene un final, una especie de cierre. Sin embargo, en nuestras vidas, a menudo buscamos la perfección y el éxito continuo, sin saber cuándo detenernos. El séptimo día nos recuerda que no todas las metas deben extenderse indefinidamente. Hay valor en finalizar un proceso, en decir, esto es suficiente. Está completo. La idea de un descanso final también puede resonar en la noción de la muerte y la trascendencia. En muchos sistemas de creencias, la vida misma es vista como una creación continua, y la muerte, como el séptimo día, un descanso eterno. ¿Es el séptimo día una metáfora de la última etapa de la vida, donde nos detenemos para contemplar lo que hemos logrado y alcanzado? Este concepto también está profundamente ligado al tiempo. En la vida moderna, el tiempo parece volar, siempre estamos en movimiento, siempre avanzando hacia la siguiente meta. El séptimo día es una oportunidad para detener esa carrera imparable y simplemente ser. En un mundo donde el éxito se mide por la productividad, la idea de un día de descanso desafía esa noción, recordándonos que no somos máquinas. Somos seres que necesitan parar, reflexionar y encontrar sentido en lo que hemos hecho. El descanso también tiene un valor simbólico en la naturaleza. Los ciclos naturales, como las estaciones, muestran cómo la tierra misma descansa. Después de la siembra, llega la cosecha, y luego la tierra descansa en el invierno. Este ciclo de actividad y descanso es fundamental para la vida en nuestro planeta. El descanso del séptimo día no es solo humano, es un reflejo de cómo funciona la vida misma. Al final, el séptimo día es más que una simple pausa. Es una invitación a la gratitud y a la contemplación. En la narrativa bíblica, Dios ve que todo lo que ha hecho es bueno. Es un momento de celebración y apreciación de la obra completa. En nuestras propias vidas, necesitamos esos momentos de reconocimiento, donde nos permitimos sentir satisfacción por lo que hemos logrado, antes de seguir adelante. ¿Realidad o mito? La creación en 7 días ha sido vista por siglos como un relato divino, un mito inspirador. Pero a medida que la ciencia avanza, también podemos ver destellos de realidad en este relato. La luz, la tierra, el agua, los seres vivos, cada uno de estos elementos sigue siendo parte fundamental de nuestro entendimiento del cosmos. ¿Es solo un mito? ¿O es una realidad metafórica que aún no comprendemos completamente? Al final, lo que este relato nos recuerda es que, sea cual sea la verdad, la búsqueda de respuestas sobre nuestros orígenes siempre será uno de los mayores desafíos y uno de los mayores misterios de la humanidad. La creación del mundo en 7 días, ¿realidad o mito? La decisión, te la dejamos a ti. Gracias por acompañarnos, no te olvides darle like y suscribirte. Para más información visita el enlace que se encuentra en la descripción. Hasta la próxima, buena vibra.